mi profesión desde hace mucho se definió por redes sociales, ¿no? Estudié tecnología, programé, estudié periodismo, estudié administración, como que se fue evolucionando Internet y el surgimiento de las redes sociales a integrar como todas estas áreas. Entonces vine trabajando en digital desde el 2002 y desde el 2009 me dediqué a investigar las redes sociales, a hacer consultorías para marcas, a hacer social listening. Entonces necesitaba capacitación y eventos que conversaran sobre redes sociales, que hubiera líderes que habían probado casos, quería entender herramientas. Entonces acudí a 3 Social Media Weeks antes de que propusiéramos desde Soulnet crear el Social Media Week México. Y me encantaba el evento porque era muy inspirador y muy real en las pláticas y en la información que yo obtenía, ¿no? Y en un momento surgió la idea, ya abriendo más con Soulnet Mercado en México, de hacer el evento aquí, porque nos motivó mucho el ver el gran uso digital que había en México. Tenían los top 3 youtubers con más seguidores globales, entonces había mucha adopción digital, pero todavía faltaba mucha capacitación, imagínate, en 2015. Entonces, bueno, lo trajimos aquí y fue un súper éxito, también en un momento en el que todavía estaba muy separado lo digital de todo el resto de las áreas de marketing, ¿no? Ya ahora está todo integrado y ya los eventos no pueden dejar de hablar de todo lo digital. Sí, es muy interesante porque cuando sos parte de un evento global, sin querer estás aprendiendo de otras culturas y de otras implementaciones. Y lo que tiene digital y social media, y bueno, ahora ya estamos en un mundo completamente, ¿no? En el que una herramienta que surge nos cambia el día a día, de un día para otro, ¿no? Pero pensemos en ese momento también. Cuando lo trajimos, todos los años el Social Media Week elige un tema que desarrollamos todas las ciudades, ¿sí? Luego en el 2021 lo compró Adweek, ¿no? Ahora somos parte de Adweek y ahora lo elige Adweek. En ese momento, los primeros años, hubo 2 temas muy interesantes sobre, por ejemplo, uno era Upworthy Mobile, The Connected Class, ¿no? Eran temas así como muy catchy, muy inspiradores. Pero, por ejemplo, donde se basaba el tema era en que estábamos todos conectados. Y nosotros cuando traemos ese tema y lo traducimos aquí, no estábamos todos conectados en el 2015. Había un 65% de penetración de Internet, ¿no? Un 63, 65, por ahí andaba. Entonces, nosotros teníamos que challengear un poquito a los headquarters de Londres y de Nueva York, diciendo, ok, está buenísimo, pero acá no estamos todos conectados todavía porque estamos en Latinoamérica, estamos en México, entonces es Upworthy Mobile, ok, toda esta clase está conectada, también hay un gap de conexión, entonces era un tema que teníamos que tratar, ¿no? O sea, desde el Social Media Week Global estamos asumiendo de cómo es esta sociedad toda conectada, aquí no, hay un gap, hay que hablar sobre esto y además entender que vamos para allí, que vamos para una sociedad toda conectada, ¿no? Entonces eso fue muy interesante. Después, no sé, ciertas ciudades que encaraban el evento también mucho con su cultura. Por ejemplo, estaba el de África que tenía mucha parte social y mucho de movimientos sociales, entonces las redes servían mucho para dar esa voz. Y por ejemplo Italia tenía muchos eventos de aperitivo y de mucho lifestyle, ¿no? Entonces era muy interesante cómo las diferentes ciudades tropicalizaban y bueno, y cómo nosotros teníamos que también adaptar el tema dependiendo la coyuntura de México y de donde estamos, ¿no? En nuestros territorios. Entonces es como este cambio, o sea, es surgimiento de tecnología y de plataformas que modifican nuestros comportamientos y nuestra manera de conectar, ¿no? A partir de ahí la evolución es, o sea, qué redes o qué plataformas conectaron más con las audiencias y supieron tener como su superpower y su voz y la necesidad que cubrían para diferentes audiencias, ¿no? Quienes los hicieron bien, quienes pudieron mantener la atención de los usuarios, quienes les dieron features que querían y que necesitaban, otras se perdieron en el camino, ¿no?
Y creo que también algo importante de la evolución es la importancia de estas plataformas, porque realmente cambiaron nuestra sociedad. Yo siempre cuento una anécdota que en el 2009 hice una tesis para una materia de arte en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, donde dije que las redes sociales iban a revolucionar industrias creativas, iban a dar una voz, iban a cambiar mucho de nuestra manera de comunicarnos y de conectarnos, y me pusieron un 5 de un 10, ¿no? O sea, me dijeron, no, esto no va a ser así, esto es una moda, estas plataformas van a morir. Y aquí estamos en Social Media Week, en el 2025 en México. O sea, como he vivido muchas épocas en las que, esto ya va a morir, esto no es tan importante, la verdadera media, en la TV, y la verdad que lo que no se entiende es el corazón de lo que están satisfaciendo las redes sociales, que es esta conexión digital entre la humanidad, ¿no? Y creo que también ya me estoy adelantando, pero lo que vamos a ver en el evento es volver a entender las bases de lo que es redes sociales y social media, que va a seguir mutando, y que con la inteligencia artificial, con muchas cosas sociales que están pasando, tenemos que ver para dónde va, pero sí, o sea, no hay una vuelta atrás en las tecnologías. Primero voy al concepto de social first, ¿no? Que es justo lo que estás diciendo. Se habla como en título lindo y atractivo de poner al usuario en el centro, de humanizar la marca, etcétera. Por otro lado, también los contextos hacen que las marcas cada vez necesiten más métricas de performance y se exigen más métricas de performance y de resultados. Entonces ahí se pierde un poco ciertas inversiones en temas de construcción de marca. Y de mi lado, viéndolo desde Social First, que es este tema que vamos a tratar en Social Media Week, que es Social First Strategy, The Ultimate Growth Driver, y entender cómo entendiendo bien las plataformas sociales se puede crear, se puede trabajar en marketing de una manera que realmente conecte con las audiencias y que realmente te den resultados de negocio, ¿sí? Eso es el corazón del tema de todo el evento. El realmente qué hacer para conectar y realmente no dejar esto en lindas buzzwords, ¿no? En palabras de mercadotecnia que suenen bien. Hay dos, tres cosas que te diría fundamentales, ¿no? Implementar metodologías ágiles con escucha social, mucha escucha, entender que social es un diálogo, es un ida y vuelta. Estamos en un ámbito como marca, metiéndonos en un ámbito en el que se mueven los usuarios dentro de su ámbito digital, ¿sí? Entonces, la manera es entendiendo cómo conectar y cómo dirigirnos con ellos, sabiendo que estamos dentro de su ámbito digital. Lo primero, como digo, repito, es la escucha, escuchar lo que están conversando los usuarios sobre tu marca, sobre las tendencias culturales. Ese es el otro punto, escuchar tendencias culturales y dialogar, ¿no? Escuchar antes de hablar, ¿no? Es como en cualquier diálogo. Si no escuchamos, estamos dando solo nuestro punto de vista, o solo queremos vender, o solo queremos decir lo maravilloso que somos como marca, no resuena y no es un diálogo, y no es la naturaleza de estas plataformas. Había un supuesto, ¿no?, de nuestro equipo creativo que decía, bueno, aquí era para la marca Bacardí, a Bacardí se le dice mucho bacacho y te lleva tu tío, tu papá, tu primer bacachito a tal edad, ¿no?, a probarlo, no vamos a decirlo, a qué edad, y le decimos de muchas maneras. Entonces lo seteamos en social listening y explotaron las menciones de cómo le decían los mexicanos a Bacardí. Había muchísimos apodos. Entonces a partir de eso vimos un tesoro ahí, un diamante en bruto que había que pulir, y empezamos a hacer contenido en redes sociales sobre esto y preguntándole al usuario cómo lo llamaba. Entonces hicimos stories, encuestas, concursos, detectamos a alguien que publicó con emojis supera, perdona y tómate un bacacho, ¿no? Con emojis de tomate, de vaca, de una pera, ¿no? Nos metimos en esa tendencia, la contestamos y empezamos a hacer dinámicas de eso, y finalmente se terminó convirtiendo un tiempo después en una campaña 360 en la que ya hubo media, hubo creadores, y hasta un streaming de Twitch, y hasta se creó una edición especial con botellas con los apodos,
que fue uno de los ítems más exitosos del Merch Store, ¿no? Entonces, todo este caso demuestra mucho, o sea, justo le decimos una anatomía de lo que es un buen caso de Social First. Vamos a verlo en el evento y lo vamos a ver otros casos que traemos también de Adweek, de Social Media Week New York, de estos últimos 2 años, y algunos que vimos en Cannes el año pasado también, y el de Duolingo, que es la muerte de Duo, ¿no? Y es como entender como esta anatomía de, o sea, no hay ciertas cosas que puedes entender en la anatomía, no es una fórmula per se, pero es metodología ágil, escuchar, testear, test and learn, ¿no? Testear si esto está produciendo efecto, y cuando ves que estos engagement rates, que estas reacciones del público están siendo distintas que otro tipo de contenido, ahí es donde tenés este síntoma de que tenés que ampliarlo y se puede llegar a hacer una campaña más grande y súper exitosa. Entonces este es un caso que me gusta mucho porque tiene todos los elementos. Yo creo que estamos en el medio de esta transición. O sea, todavía no sabemos cómo ha cambiado, ¿no? O sea, se está cambiando y se están produciendo muchas cosas con inteligencia artificial. Vamos a tener 3 sesiones sobre esto. Una que justo se investigó como los 10 principios de cómo implementar inteligencia artificial en México, cómo debería ser una buena manera de implementarlo, más un CMO que va a mostrar un caso también de una empresa y ver qué está haciendo lo corporativo globalmente. Y una sesión también de Meta y AI, que están lanzando muchísimas cosas y que están reemplazando mucho lo que hacemos las agencias. Entonces hay un contexto en el que creo que todavía estamos como decías, ¿no? Como todavía o sea, como surgió las redes y no, esto es una moda y después no fue, no, esto va por aquí, por allá. Creo que todavía estamos en adopción y en transición. Yo siento que sí hay una reacomodación de cosas que se están, de cosas que se están optimizando con la inteligencia artificial en contenido, y se ve también cierta menos necesidad de recursos en ciertos sectores. Eso está un poco sí, es desafiante, ¿no? Y creo que estamos en el medio de cómo se va a reacomodar esto y dónde encontramos el valor profesional, humano y del punto de vista humano, y dónde la tecnología nos potencia nuestra creatividad, nuestra productividad, y podemos potenciar y rearmar otras cosas y se generan nuevos puestos de trabajo y nuevos skills, ¿no? Y nuevas habilidades. Entonces, creo que por ahora lo que está pasando es que hay una gran automatización de temas que antes eran muchas más horas de trabajo y de recursos. Hay más facilidad de producir contenido y diseño, videos, optimización de campañas. Eso es lo que estamos viendo mucho en marketing. Creo que todavía no está implementado oficialmente en las empresas. También hay que ver temas de seguridad, no están reguladas muchas cosas. Entonces, creo que estamos justo en un punto de mucha transición. Y también lo vamos a ver en esta sesión que vamos a tener en el evento. Me parece que también es importante estar en la conversación, entender las herramientas, porque como pasó, como decías, no va a ser una moda, como lo que comentábamos, la tecnología está. O sea, no hay mucha vuelta atrás en la tecnología. El tema es cómo la usamos, cómo desde México también y desde Latinoamérica participamos de estos entrenamientos con nuestros paradigmas, con nuestras idiosincrasias, para no quedarnos afuera. Estaría genial también el negocio, ¿no? Y creo que lo importante es no tenerle miedo, pero tenerle reparo y saber que tenemos que tomar decisiones y tenemos que también participar en nuestra postura sobre cómo usar estas herramientas. Uy, la verdad que no soy objetiva, pero creo que hasta objetiva. Estoy muy entusiasmada con este año, que son 10 años del evento. Tenemos todas las redes sociales, todas las plataformas. YouTube tiene 2 sesiones en las que va a hablar de creatividad en YouTube y todos los formatos de video que podemos hacer, más un panel con Coca-Cola y con un creador sobre el Flow Fest. Spotify va a tener una sesión de panel también con un podcast de las damitas y también con una marca, con Didi, y vamos a hablar de todo lo que está pasando en podcast, que está súper interesante, más una sesión también de keynote
Spotify con todo lo nuevo también para que tienen su nueva plataforma de publicidad. Después tenemos un panel con Meta, TikTok y X, y vamos a hablar del superpower de cada herramienta. Lo vamos a tener todos juntos, que es algo bastante único. Y luego casos increíbles, también un tema de cómo se modificó el Consumer Journey, donde podés impactarlos mejor con Uber Ads y con Hola Media. El tema de AI con Meta, con este panel que tenemos, y con otro panel también de cómo la creatividad está impactando cómo la inteligencia artificial está impactando la creatividad. Y luego casos de social first, como estos que vamos a mostrar, más Duolingo con la muerte del dúo, que fue algo encima regional y se va a ver cómo se hizo local. Está increíble ese caso. Otro de Lala, que está entendiendo mucho esto de cómo ser culturalmente relevante en su categoría. Así que nada, ¿qué les digo? Influencer marketing también con medición, y un panel con bastantes celebridades, con Yuka, Escabeche, etcétera, y el opening con Daniel Sosa para empezar con todo, ¿no? Vamos a tener hidratación, van a poder quedarse, hay stands de comida para poder quedarse, y va a haber una closing party también con Spotify, Aperol y Ready to Drink de copa. Así que está impresionante el evento. Hay un reporte de Gen Z Anatomy que elaboramos desde Soundnet con un partner, con Amplify también, y una sesión de reputación y storytelling en la era de creadores, con Weber Shandwick también. Así que, y de inteligencia artificial, también hay una sesión de Ipsos que nos va a contar qué herramientas hay para chatbot y para medir tus creativos de publicidad en este momento. La verdad, con casos, con inspiración, con data, o sea, está completísimo, y tenemos la parte de experiencias también, que va a estar YouTube, Ipsos y Soundnet, y toda la parte de comida y de networking, y las sesiones una a la vez para que todos podamos dedicarnos y escuchar a nuestros speakers y aprovecharnos en el anfiteatro, que es en este anfiteatro redondo hermoso del Poliforum Siqueiros, y todas las experiencias en el Foro Universal, donde está todo el mural de la juventud, el mural de la humanidad que hizo Siqueiros, que es impresionante. Y bueno, va dirigido, la verdad, a emprendedor, marca, empresa, C-level, porque la verdad que el contenido es lo último, lo más inspirational, los últimos casos, lo último que está pasando con las herramientas. Entonces es muy estratégico, pero también es para gente que esté trabajando en marcas o en sus empresas y quiera entender cómo hago, qué es cómo empiezo o qué hago con este mundo digital. 10 y 11 de junio, martes y miércoles que viene. Empezamos 9 el registro, 10 de la mañana en las sesiones, hasta las 6 y pico de la tarde. La closing party es el miércoles 11 a partir de las 6 y pico de la tarde. Y nada, creo que es fundamental que se tomen. Yo sé que estamos todos con mucha chamba, con muchas cosas, con muchos eventos, pero me parece que tomarse 2 días para ir y ver toda esta conjunción de líderes, CMOs, creadores, directores de plataformas, de las últimas herramientas, no pasa todos los días que los tengas 2 días en el mismo lugar. Bien. A ver, hace 16 años me diría, está bien tu instinto de que esto va a ser una big thing. Tal vez me hubiera dicho como emprendedora, porque intenté un par de empresas, hubiera hecho mi herramienta de social listening hace mucho tiempo. hubiera hecho eso como emprendedora, además del evento y de la agencia. ¿Y qué consejo daría ahora? Diría que salgan, y que, por ejemplo, tenemos voluntarios y becarios en el evento, que hagan. Que yo, lo que mejor me funcionó en toda mi carrera fue learn by doing, o sea, hacer. Hay mucho miedo, a reemplazo, hay mucho miedo de cambio, de muchos layoffs, de trabajos. Creo que lo principal es hacer y probar y ver en qué área tenés tu superpower, y no dejar de apostar y de trabajar, y de ver en dónde tus objetivos, con tus habilidades, con tu voluntad y con tu talento se unen, y eso no hay nada mejor que aprender haciendo.